Yo le voy a dejar un caso emblemático que ha pasado, que creo que ya todos lo saben, ¿no? ¿Se acuerdan de Máxima Acuña? Aquella campesina de Cajamarca que le ganó juicio a Yanacocha, ¿se acuerdan? O sea, Yanacocha, que el campesino es el proletario o son de las grandes empresas, los grandes empresarios. O sea, una campesina que del pueblo le ganó el juicio a una organización internacional, a una organismo ya transnacional. O sea, para eso es el Estado, pues, para defenderte. Otro punto, cuando a ti se te quema tu casa, ¿quiénes van? ¿Va el vecino con su balde? ¿Tú vas con tu balde, la pagas? ¿Quiénes van? Los bomberos. ¿Y los bomberos a dónde pertenecen? ¿Al Estado o a un control privado? Entonces, ahí, para eso está el Estado, pues, para defenderte, para cuidarte. Cuando tú vas, y ya, como ha pasado en miles de casos, siempre sucede, secuestran a un familiar tuyo. Secuestran, no tienen medios. ¿Quiénes van a rescatar a esas personas? ¿Tu vecino, tu amigo, tu pata? ¿Quién va? ¿No son las policías? ¿Y aquí es la policía? ¿No es el Estado? Para eso está el Estado, pues, para ordenarte, para que una clase social o un grupo no avasalle contra otro, para defender tu derecho, que está el Estado. Ahora, nada es perfecto en el mundo, que haya malos policías, que haya malos bomberos, que haya malos... Por supuesto que hay y lo va a haber siempre, pero eso no es el común. Eso siempre va a existir, pero para eso está el Estado. Ahora dicen que el Estado surgió con la época de la esclavitud. ¿Quién ha hecho eso? El Estado ha surgido, nace desde que nace el hombre. Por supuesto que el Estado no se va a comparar con un Estado de las cavernas con un Estado de ahora. Pues. En la época de las cavernas, no vas a tener ministerio, presidente. Pues. Ahí había, en todo el Estado, en ese Estado primitivo, había un jefe a que ellos debían obediencia. A su tribu le había un jefe. Ese tipo de Estado primitivo, por supuesto que no se compara con el Estado de ahora, pero toda la vida, desde que nació el hombre, o desde que apareció, ha habido el Estado. Es algo natural. Bueno, me toca a mí entonces. Sí, estamos en orden. Me toca a mí, David Larrubia. 3 minutos, mira. David Larrubia. A ver, dos cosas nomás. Uno, la prehistoria. Y dos, el estado de bienestar. Mira, estos dos conceptos importantes para que ustedes entiendan. Lógicamente estoy de acuerdo con el amigo, pues en la prehistoria no existió el Estado. En la prehistoria no existió el Estado, o sea, no había gobiernos, no había ejércitos, no había policía, no había tribunales de justicia, no había cárceles, no había todo ese aparato de coacción política que se llama Estado. No había, pues. Y son 100.000 años de prehistoria. El hombre primitivo no conoció el Estado. ¿Por qué? Porque no había propiedad privada, no había clases sociales. Miren, el hombre primitivo era colectivista, trabajaba en común y se repartía los bienes en común. O sea, se daba de una forma autogestionaria, sin necesidad de que hubiera un aparato de coacción para decir al hombre lo que tenía que hacer, ¿no? Eso no había en la prehistoria, pues, ¿no? Así estoy de acuerdo con un amigo. Ahora, el estado de bienestar es una política del Estado que consiste en darles beneficios a las clases populares en salud, educación, seguridad social, vivienda y demás programas sociales, ¿no? ¿Por qué se da el estado de bienestar hoy en día en todos los países del mundo? ¿Por qué están obligados a hacerlo? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubieron tratados internacionales, ¿ya? Sobre los derechos humanos, ¿no? Sobre los derechos sociales. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de la Segunda Guerra Mundial no habían esos tratados internacionales para proteger los intereses o los derechos de las personas, no había. Y es por eso que a partir de entonces, cuando se crea la ONU, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, a partir de entonces todos los gobiernos del mundo están obligados a diseñar políticas de estado de bienestar, atendiendo a la salud, a la educación, ¿no? Y demás programas sociales. Hoy en día se está aplicando eso, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa, ¿no? En Australia, en Estados Unidos, en todas partes. 30 segundos. Pero el estado de bienestar no cayó del cielo, sino como consecuencia de la presión popular, ¿ya? O sea, para que los pueblos no se levanten, el Estado de los países del mundo tiene que diseñar políticas de bienestar. Ese es el estado de bienestar. Terminé, ¿no? Ya, bien. Vamos, Raúl. Nosotros que vivimos en la sociedad, se nos mete a la cabeza: usted hace lo que el capitalista le permite o no le prohíbe.
Usted hace lo que la ley le permite o no le prohíbe. Cualquier acto fuera de ese marco es ilegal. Ese es el principio de legalidad. Pero ¿quiénes son los que hacen la ley? Todos. No, solo ellos. Ellos arman todo este aparato llamado Estado para garantizarte que todo cuanto ocurra sea de acuerdo con sus intereses, para que usted haga propuesta. El señor haga propuesta de un estado de bienestar. Pero 3 niveles describen de cómo el ser humano dentro de una sociedad capitalista es un robot, es un zombie. Solo va a desarrollarse para ser un servil. Y para ello las condiciones, los niveles que crea esta basura capitalista. El nivel económico, a través del cual controla a toditito el resto. Nadie vive de manera tranquila, angustiado. El nivel jurídico-político, el nivel jurídico son las normas que ellos dan contra nosotros. El nivel político, la política lo es todo. No hay nada en la sociedad, nada, que no sea producto de la actividad política. Y ellos son los que se encaraman en las direcciones, en los cargos, para garantizarse que todo cuanto ocurra sea de acuerdo a ellos. Finalmente, a nivel ideológico, el tipo de ideas que usted lucure en su cabeza y que cree que es suyo, no. Nadie va a tener una idea de lo que su capacidad sensorial ha captado, y lo que capta es información, y la información tiene un control y tiene una dirección. Todos somos robotizados. Se acabó mi tiempo, creo. Sobre el tema El tema del Estado, ¿para qué está? ¿Para servir al hombre o para cooptar su libertad? el soporte, pues, no la coacciones, pues, a ver. Ha salido del tema hace buen rato. ¿Qué es el Estado? Ya está el Estado. Cualquier cosa sobre. Ya, primero vamos a definir qué es el Estado, ¿no? El Estado, desde la sociología, desde un autor como Max Weber, el Estado dice que es se dice que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio. Esa es la definición de la propia sociología, ¿no? Ahora, el Estado no solamente sirve como forma de coacción según la visión weberiana, sino que también el Estado sirve para construir civilización, ¿no? El Estado tiene esa función como la función, por ejemplo, del biopoder, ¿no? El biopoder no solamente sirve para controlar a las masas, sino que el biopoder también sirve para construir la realidad. Lo mismo pasa con el Estado. El Estado tiene una doble funcionalidad. Uno, primero, viene a ser el monopolio legítimo de violencia sobre un territorio, y segundo, también sirve para crear completamente una civilización en realidad, ¿no? Dos, como estamos hablando precisamente del Estado, hay que recordar que en el siglo XVI escribió un libro llamado El Leviatán, un filósofo llamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes precisamente dice que el Leviatán, es decir, la función del Estado, surge para aplacar todas las pasiones humanas, porque antes vivíamos un estado de naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Vivíamos en un estado en el cual, digamos, en el cual todos luchábamos contra todos y no había, digamos, una protección de la libertad ni de la propiedad privada ni de la vida, ¿no? Por ese motivo el Estado también surge, ¿no? Pero la visión marxista considera que el Estado surge como un aparato en el cual una clase sirve para dominar a otra, precisamente, ¿no? Ahora, si hablamos precisamente de este punto de vista, como hemos dicho, el Estado no solamente sirve para reprimir, sino también para construirla, ¿no? Ahora bien, para terminar, cuando hablamos del Estado, precisamente, hay que entender que hablamos de una dialéctica de Estado, pero la dialéctica de Estado funciona con la dialéctica de imperios y con la dialéctica de clases, porque el Estado no puede funcionar algo completamente abstracto, sino que hay que analizarlo en un conjunto. 3 minutos sobre el tema, En efecto, es necesario discernir en cuanto al tema del Estado dos conceptos
fundamentales. Estado desde el punto de vista de la política positiva y Estado desde el punto de vista de la política normativa. La política positiva nos ilustra de qué cosa es en realidad el Estado, en tanto que la política normativa nos ilustra, nos hace entender sobre qué cosa debe ser el Estado. Desde el punto de vista de la política positiva, vemos nosotros un Estado corrupto, un Estado que está al servicio de los grupos de poder y de las empresas transnacionales extranjeras, a expensas o en perjuicio de los intereses y los derechos de las grandes mayorías, en tanto que desde el punto de vista de la política normativa, el Estado debe ser un conjunto de órganos de gobierno que ejerce el poder para defender y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, particularmente de los ciudadanos más vulnerables de nuestro amado país, la República del Perú. Ahora bien, todo Estado funciona o debe funcionar en el contexto de su Carta Magna, en el contexto de una constitución política. Y nosotros entendemos que la actual constitución política del Perú necesita serias reformas. Y en ese sentido considero que es menester, es una necesidad crítica, históricamente insoslayable, que se someta a referéndum. Si el pueblo peruano considera necesario o no necesario un cambio de constitución, un cambio de la actual constitución política del Perú. Y en ese sentido adelanto que uno de los artículos que tendría que ser cambiado, corregido, es el artículo 43 de la actual Carta Magna, vigente desde 1993. Porque en el artículo 43 se establece que el Estado peruano es un Estado unitario. Es necesario cambiar Estado unitario por Estado confederado. ¿Para qué? Para que el desarrollo de otros departamentos, de otras regiones, llámese Cusco, Puno, Tacna, Ica, etcétera, no dependa de las decisiones que se toman por parte de una élite desde la capital. ¿Allá? No, al tema. Al tema. A mí me pone el tema, pero lo demás no le dice que tenga el tema. Te sugiero que si me vas a plantear a mí temas, sea riguroso con los demás. Te sugiero. No, porque te pone de moderador, pero no hace lo mismo pues, con los demás. Entonces yo te digo, vamos a la cuestión elemental. ¿El Estado como Estado legisla? No, los Estados no legislan. ¿Los Estados tienen deseos? No, porque los Estados no son seres humanos. Los Estados son entes jurídicos. Entes jurídicos. Eso lo hemos enseñado 1000 veces. Lo que están confundiendo es el ente jurídico con los roles de Estado. El Estado tiene muchos roles. Un rol es legislativo, el otro rol es judicial, el otro rol es la administración de justicia, pues el otro rol del Estado es el económico, otro rol es distributivo. Está bien, se llaman roles de Estado. Confunden una cosa con otra. La otra, que los Estados están al servicio de. El Estado es un ente, como no tiene deseos, el sujeto humano tiene deseos. Unos son capitalistas, egoístas, ultranzas, ¿ya? Y estos desgraciados asaltan el poder. Y estos que asaltan el poder dan leyes para sí. A eso le llama el señor maquinaria de opresión. A eso le llama maquinaria de opresión. Sigamos. El Estado como Estado, al ser ente jurídico, al ser un ente jurídico, es unitario. Es una unidad territorial, geográfica. Ejerce su poder desde Tumbes hasta Tacna, desde el mar hasta la selva. No se olviden seguirnos en Facebook.
indivisible, soberano. ¿Me dejo entender? Pero ahí hay un detalle. Hay un problema. Hay un problema. Que el Estado como tal haya sido capturado por un conjunto de sujetos apátridos que no hacen respetar los derechos del pueblo, mucho menos al territorio nacional. Lo venden, lo dejan que lo saquen. Es porque su interés de ellos es de ser comerciantes ¿de qué? De productos ¿de qué tipo? Primario exportador. Se roban las minerales, se lo llevan, lo venden y traen mercancía, ¿cierto? Mercantilismo puro, pues. Entonces están confundiendo rol con el Estado. El Estado, amigo, no es como los señores están diciendo. El Estado sí va a surgir en una etapa histórica. Según la historia, surge la revolución neolítica. Pero la gente no entiende la revolución neolítica, con esa palabra no lo entiende. O lo que dijo el joven de atrás. El joven de atrás habló. Déjame terminar esta frase. Con lo que dijo el joven de atrás, él habló de la sociedad esclavista. Esa es revolución neolítica. Porque ahí se descubren dos cosas. Agricultura y ganadería. Ahí empieza, esa es la revolución neolítica. Está bien. Sigue ahí 3 minutos. Amigo, una cosa es el Estado, otra cosa es el poder político del Estado y otra cosa es el gobierno. Por si acaso, no hay que confundir. Estamos hablando del poder político del Estado, no del gobierno. Y entonces viene una pregunta. Entonces, ¿por qué no llaman a votar? ¿Por qué no nos llaman a ver qué hacemos con este Estado que nunca nos ha representado? Pero quienes organizan las elecciones son la gente de este poder político del Estado. Y el que sale simplemente van a ser barredores de quien controla el poder político del Estado. Y entonces, amigos, retrocedamos la historia nacional. Cuando Huayna Cápac muere, deja a sus 2 hijos en el sur y en el norte. Habían 2 estados. Y resulta que los 2 se enfrentan por hacer un solo estado, ¿no? Y cuando se están enfrentando, aparecen los invasores de España. ¿Para qué? Para pelear por el poder político del Estado. Atahualpa mata a Huáscar y se tienen que enfrentar Atahualpa con los españoles por el poder político del Estado. A las finales lo matan a Atahualpa y queda consolidada el poder político español, la colonia española. El Incario nunca pudo expulsar a los españoles, invasores, asesinos, criminales. Ni siquiera Túpac Amaru, con todo lo que se puede decir. ¿Quiénes fueron los que destrozaron el poder colonial en nuestra patria? Los hijos de los españoles llamados criollos, que se enfrentan por el poder político del Estado. Y son ellos los que hacen añico al poder político del Estado español. Y de ese tiempo ellos tienen, los hijos de los españoles llamados criollos, tienen el poder político de 1821 hasta ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es el poder político del Estado? ¿Qué están haciendo con nosotros en 1821 con ese poder de los hijos de los españoles? Manetti es bien claro al respecto. Él dice, cambio o continuemos, capitalismo o socialismo. Él no fue reformista, tampoco ve el asunto de elecciones. O sea, lo que un marxista quiere, haciendo un análisis, es cambiar el poder político del Estado. Este Estado sirve solamente para las clases dominantes y necesitamos hacerle la guerra a este Estado
para dar nacimiento a un Estado proletario, a un Estado obrero, campesino, que ejerza su dictadura contra estas bestias que en 200 años no le interesaba industrializar el país y no le hemos interesado a nosotros. Y para que se produzca el cambio tenemos que pensar de esa forma. Un Estado nuevo es lo que necesitamos nosotros construir, pelear y luchar por un nuevo Estado. A ver, dos cosas también. 3 minutos. Miren, Estado de bienestar y nación. Ya, estos dos conceptos nomás. En América Latina se está aplicando el estado de bienestar con más intensidad en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. El estado de bienestar con más intensidad, pero no, más que en los países de economía liberal como el Perú. Ya, cuéntame. Ya. Pero el problema es que el estado de bienestar de esos países es financiado con los recursos naturales que venden y también con la deuda externa pública. Pero hay un problema ahí. Esos países que aplican con mayor intensidad el estado de bienestar, como en Bolivia, Venezuela, hipotecan sus recursos naturales a la banca mundial. ¿Qué decía Lenin sobre el sistema financiero mundial? Que justamente el imperialismo domina a los países del tercer mundo a través del capital financiero. Entonces quiere decir que Bolivia con Evo Morales, Venezuela con Maduro, Nicaragua con Ortega, Cuba con Canel, ¿ya? Prácticamente sus recursos naturales que tienen esos países hipotecan a la banca mundial. O sea, yo pregunto, ¿los pueblos se liberan con el estado de bienestar financiándose con la deuda externa? Si defienden el estado de bienestar de esos países tendrán que responder. Ahora, el otro punto era nación. ¿Qué entendemos por el concepto de nación? Miren, señores, cuando alguien dice que el Estado está para proteger los intereses de la nación, pero no toman en cuenta de que en toda nación del mundo existen clases sociales, una clase dominante y las clases explotadas. O sea, ¿el Estado va a defender los intereses nacionales de todas las clases de una nación o solamente de una clase dominante? Ese es el punto que tendrán que refutar si estoy equivocado. Ya, entonces, señores, el estado de bienestar por un lado, hay países en América Latina que están aplicando con mayor intensidad, pero se someten al capital financiero imperialista, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Ya. Y también se financia con los recursos naturales que venden. Ya. Pero el problema es que cuando venden sus recursos naturales no industrializan también sus economías, ¿no? Solamente diseñan políticas de estado de bienestar nomás. Y el otro, nación. Hay clases sociales. ¿A quién beneficia el Estado? A una clase dominante. A ver, yo quisiera que me corrigen si estoy equivocado. De la Rusia. 3 minutos. En cada sociedad donde hay Estado, hay clases sociales. El Estado es justamente porque hay clases sociales que tienen intereses distintos, irreconciliables, y para que una clase domine a la otra necesita de un aparato. Los cambios que de todas maneras se dan, porque todo cuanto existe en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento, todo está en movimiento de cambio. Y ese movimiento de cambio explica que de manera inexorable se van a producir también cambios cualitativos y que eso va a obedecer a la acumulación de los diferentes fenómenos en su trayectoria. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber en la naturaleza, en la sociedad y el pensamiento que no se explique a través de la causa y el efecto? ¿Qué podría ser? ¿Creen que yo puedo detener mi envejecimiento con mi voluntad? ¿Será posible? Todo el planeta se concentra para que yo no envejezca. No envejeceré, o todo estará sujeto al movimiento de cambio, a lo que desde el punto de vista científico se llama ley. Igual es en la sociedad. Algunos creen que cambiando la Constitución ilusoriamente van a lograr un cambio. ¿Cómo va a haber un cambio? ¿Y qué cabeza les parece que va a haber un cambio
cuando los mismos que siempre han estado son los mismos que van a hacer esta constitución. ¿O no es así? ¿Dónde hay algo nuevo? Entonces, compañero, bueno, yo ya que me voy a retirar. Para mí, particularmente, lo importante en la lucha política es el describir el desarrollo de la sociedad, de la ciencia, del comportamiento humano. Si nos basamos solamente a chisme, este hizo, este no hizo, va a pasar el tiempo y vamos a seguir haciendo lo mismo. En cambio, si entendemos que la única manera de cambiar es dándonos cuenta, razonando, el movimiento que hagamos hará ese cambio y no los membretes que se buscan o los engañan. ¡Hola, presidente, carajo! Ya, justamente como digo, justamente como se dice, ¿no? Para que haya un cambio, tiene que haber una concepción antropológica del hombre, en realidad. No solamente tiene que cambiar la superestructura. Por ejemplo, la izquierda plantea el cambio del modelo económico. Cambiar el modelo económico es atacar lo que es la superestructura, ¿no? Para que tú hagas un cambio total en el país, tienes que tener una concepción antropológica del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que tener una concepción nueva en la antropología del hombre, en lo ético, en lo político y en lo cultural, ¿no? Y por eso que la concepción por ejemplo, del socialismo científico de Marx y Engels se va a hacer una concepción antropológica en realidad, ¿no? Por eso que el Yamat dividía la historia, aunque fue malamente, entre los materialistas y los idealistas, porque para que tú cambies tu país tienes que tener una concepción antropológica del mundo. Por ejemplo, en Rusia existe lo que es la cuarta teoría económica. ¿Cuál es la cuarta teoría económica? Es el eurasianismo, que tiene como fundador Alexander Dugin, el filósofo Alexander Dugin, ¿no? Él tiene una concepción antropológica del hombre que es contra Occidente, que es contra la filosofía precisamente de la cuestión política del propio Occidente, ¿no? Entonces, no se cambia la sociedad por medio de un cambio de la superestructura, sino que se cambia la sociedad desde un punto de vista antropológico, en su propia totalidad como tal. Ahora bien, no podemos tener también una concepción idealista del Estado, ¿no? Hay personas que dicen que una cosa es el Estado como concepto abstracto y otra cosa son los órganos del Estado. Es una concepción idealista. ¿Por qué es una concepción idealista? Porque está separando la materia de la idea. Está bien que la idea viene a ser el concepto de Estado, pero no puedes separar la idea de la materia. Cuando tú dices que en la materia y la idea está separado, entonces estás en una concepción idealista, ¿no? Entonces está planteando una concepción idealista desde el propio Estado como tal. El Estado se manifiesta en sus propios órganos, digamos que gobierna un territorio como tal, ¿no? Entonces es una concepción idealista realmente de lo que viene a ser el Estado. Ahora bien, el Estado no solamente funciona como medio de una, o sea, no solamente hay una dialéctica de Estado, también hay una dialéctica de imperios, una dialéctica de clases, como lo planteaba, por ejemplo, Gustavo Bueno en su libro Los ensayos materialistas, ¿no? Hay que tener precisamente en cuenta ello para hacer un análisis geopolítico sobre la sociedad actual. Sí. ¿Ya? Sí, 3 minutos. A ver, la superestructura. Me sorprende que cuando el moderador habla y dice Estado de bienestar y nación, y cuando termina hablando no me habla de Estado y no me habla de nación, sino se va a la cuestión de clase. Oye, ¿qué tiene que ver la clase con la nación? Mucho. A ver, explíqueme cómo encaja eso. ¿Qué es una nación y qué tiene que ver con la clase? Señor moderador. Estás en tus 3 minutos, termina la clase. Ah, ya. Después te responderé yo. Cuando me responda, sí, claro. Lo peor de la desgracia es que nadie corrija al moderador. Una nación es un conjunto de seres humanos con cultura, idioma, tradición, ocupan un determinado territorio, nación. Dentro de una nación puede haber clases. So bruto. Lo peor de la desgracia es que se pone a hablar en medio de la plaza. Y todavía habla, dice que es científico. La clase social está dentro de la nación.
En el Perú, por ejemplo, no hay una nación, hay nacionalidades. Los aymaras son diferentes a los quechuas, ¿o no? Los achanincas son diferentes, son selváticos. ¿Son nacionalidades o no? Tienen idioma, tienen cultura, tienen tradición, ocupan un determinado territorio. Entonces no hay que confundir nación, estado, república, no hay que confundir. El otro, cuando me quieren dar la versión positivista, y el positivismo lleva al materialismo, el positivismo lleva al materialismo, falso pues, falso, lleva a la metafísica. ¿Y qué está más allá de la física? ¿Lo material o lo inmaterial? Lo inmaterial. Lo inmaterial. Pero me quiere corregir el término de visión y me dice que todo aquel que separa la idea de la materia está mal. Un ratito, oiga señor, si usted no aporta nada y todavía me pone tiempo. 3 minutos, son 3 minutos pues. Entonces, ¿qué es con su brutalidad? ¿Qué pasó, maestro? Sigue, maestro. Ay, tranquilo. Estamos yendo por buen camino. Ahora. Estamos yendo por buen camino. Ahora definamos. Sí. A eso que acaban de ver se llama rol opresivo del Estado. Ahí hay un Estado que te pone tiempo, que pese que es bruto, te impone la brutalidad y te soslaya. Ahí hay un Estado. ¿Está viendo o no? Entonces el señor es una maquinaria de opresión en este momento. Con su asistente represivo, llamado policía. Se ha acordado que las reglas del juego sean entre los sí o no. A ese acuerdo se llama Constitución Política de Estado. Ese es el problema. Ese acuerdo se llama Constitución Política de Estado. Ese es el problema. Siga, Señores, siga. la Constitución Política de Estado, que es acuerdo, que nace de un acuerdo a la cual ellos quieren soslayar Muchas gracias. porque dicen, No puede ser mal. porque dicen que son contra. No entiendo. Ya viejo y no madura. No, yo soy viejo, pero no tarado para hacerte caso. Pero se ha acordado 3 minutos, pues señor. ¿Tú eres parte del Acá cuarto no en el debate? No, yo estaba. Mira, ¿Estás en el debate? Estamos en el debate. No, usted está de oidores dentro del Público de debate, señor Omar. Usted sabe cómo son los debates en Viste, plaza. señor, en antes se hizo una observación que al moderador nadie lo corregía. Entonces, yo sí me lo corregí al señor, tengo derecho, pues. Usted me va a corregir. A ver, vamos. Señores, Corrígeme. yo he venido y me he encontrado con una figura. Ok. Y aquí se ha acordado que se habla cada uno los 3 minutos, ¿sí o no? Si el señor ya cumplió 3 minutos, que le dé paso al otro, que corresponda, y cuando él quiera hacer una palabra, que espere levante su turno, y le corresponda 3 minutos más. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto, pues señores. No acatar eso, significa que se fue un autoritario que quiere imponer su regla de juego cuando está en contra de lo que se acordaba acá. Nada más, señor.